36 normas legales en agenda podría ser considerado como un número ambicioso de cumplir en un año preelectoral y en el que, además, mucho se habla sobre la situación de la economía nacional. ¿El trabajo legislativo se circunscribirá exclusivamente a estos temas? ¿O el gobierno persistirá, por ejemplo, en su anuncio de remitir al Parlamento las leyes de herencias y plusvalía que no constan en la agenda? Es el tema de nuestra entrevista de hoy. Rosana Alvarado, cuencana, abogada, comunicadora social y dirigente política feminista, ex asambleísta constituyente, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Doctora, bienvenida a la televisión legislativa y, por cierto, un buen año. Un lindo año, Belkis, para ustedes, Fabricio, el más lindo de los años, y un gusto poder dirigirme a toda la ciudadanía que nos escucha y nos ve. Doctora, a propósito del tema que ha sido noticia durante esta jornada en el ámbito legislativo, la agenda legislativa para este 2016, y empezar por lo que planteaba Fabricio en la presentación de la entrevista, ¿36 leyes no sería un número ambicioso para cumplirse en estos meses? Pero está bien, digamos, aunque sea un número ambicioso, está bien fijarnos de ese tipo de metas, tener presentes que para eso eran precisamente los 100 votos, los 100 legisladores, aunque ahora seamos 99, pues una amplia mayoría que tiene que ser sólida, que tiene que además ver reflejada su tarea pues en el resultado que es el de las leyes. No solamente el número es el que importa, sino la densidad, la profundidad que esas leyes pues hagan que los objetivos nacionales que fueron trazados en un programa de gobierno, esas leyes puedan ser atadas a esos objetivos nacionales. Yo, por ejemplo, si me permite interrumpirle, noto, se me vienen a la mente en este momento, en base a lo que acaba de decir, dos temas centrales. El uno, la Ley Orgánica de Seguridad Social, porque la actual ley no está atada a lo que dice la Constitución de Montecristi. De hecho, la ley actual fue diseñada en función de la Constitución de Sangolquí e incluso en la primera parte de la década del 2000 fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época. Y el otro, el Código de la Salud, que también me parece ha quedado pendiente en los últimos tiempos, por mencionar dos temas. Por mencionar dos temas, efectivamente, Fabricio. La nueva Constitución, la del año 2008, estableció un régimen de seguridad social universal, independiente de la situación laboral de cada ecuatoriano. De manera que no solamente los que estamos bajo régimen de dependencia podemos tener el derecho, el beneficio de la seguridad social, sino aquellos también que son trabajadores independientes, cuentapropistas, aquellos negocios familiares, artistas, conductores, choferes profesionales, por ejemplo, que no han tenido, históricamente han estado excluidos del régimen de seguridad social. Entonces, de acuerdo a la nueva Constitución, es que se tiene que plantear un diferente mecanismo y un diferente sistema de seguridad social. Para lo cual hay que generar una nueva ley. Sí. Además teniendo presente pues nuevas condiciones, ¿no? En el Ecuador habíamos discutido en algunas ocasiones, en el Ecuador todavía tenemos por cada pasivo, es decir, por cada jubilado, tenemos 7, 8 personas que hacen o garantizan esa jubilación. Esto no va a suceder toda la vida, entonces hay que tener prevenciones para lo que pueda darse en el futuro. Un número suficiente de aportantes que sostengan, que fortalezcan la seguridad social, teniendo presente cuántos jubilados vamos a tener, cuántas personas nacen en el Ecuador, cuántos hogares tienen un determinado número de hijos. Todos esos factores tienen que discutirse cuando se trata de la nueva ley de seguridad social. Usted citó varios sectores sociales que ahora mismo no están incluidos y en efecto se incluirán, se garantizará que en esta nueva ley de seguridad social que se tramite ya estarán incluidos, como habría advertido en su momento el presidente Rafael Correa. Es que lo constitucional, Belkis, es la universalización de la seguridad social. Entonces hay que dar pasos en ese sentido, no por otro camino, sino por ese camino, el de universalizar la seguridad social. No es muy sencillo, no es de un día para el otro, pero sí es un mecanismo súper fuerte, poderoso para robustecerle a la seguridad social. Cuando cuestionaban aquello de haber eliminado el 40% del aporte del Estado a la seguridad social, decían eso va a significar el derrumbe de la seguridad social. El derrumbe de la seguridad social era disminuir el número de aportantes a ese sistema. Hoy tenemos cada vez un mayor número de afiliados y cada vez un mayor número de recursos que vienen de los aportes de esos afiliados, porque todas las políticas públicas que implementó este gobierno hicieron que aportemos sobre lo real, no sobre lo ficticio con lo que antes se aportaba. Entonces, por eso es que se ha robustecido el sistema, sin embargo, todavía es pequeño frente al inmenso desafío de la universalización que planteó la Constitución de Montecristi. Hemos hecho referencia al Código de la Salud como uno de los temas que de alguna manera han quedado pendientes en agenda, pero este también se suma a la Ley de Culturas, que también lo dispone la propia Constitución. Así es, por eso es que
La meta es en verdad interesante, la de plantearnos más de 30 leyes, 36 leyes, ¿no? Pero hay que tener presente que esa es una meta ambiciosa, pero que depende primero del trabajo de las comisiones, de tener de manera regularizada pues la entrega de los informes para que la presidenta pueda colocarlos en el orden del día. Luego también de los votos que tenemos finalmente en la Asamblea. Este momento no es un problema el de los votos, pero cuando habíamos aprobado el número de leyes en la Constitución de Montecristi con el régimen de transición que establecimos en Montecristi, no hacíamos cuenta de las voluntades políticas, de lo que puede suceder. Entonces nos habíamos puesto unas metas más allá de ambiciosas, mucho más allá de ambiciosas. Por ejemplo, el plazo de 360 días para aprobar las leyes que constan en la primera disposición transitoria. Así es. Y resulta que la Ley de Culturas tiene un retraso de casi 7 años, 6 años y medio. Sí, es verdad. Entonces, no es tan sencillo. En el caso de la Ley de Culturas, pues hemos hecho algunos intentos. Recuerden ustedes, en el periodo pasado no teníamos los votos suficientes, solamente el bloque de país, pero con los asambleístas de algunos grupos aliados, pues hicimos un tratamiento de la Ley de Culturas. De hecho, se fue inclusive a consulta prelegislativa. No sé qué tan buena haya resultado esta Ley de Culturas. Por eso es que hasta ahora pues es una deuda aún impaga. El sector de la cultura, de otro lado, pues es un sector que está en permanente actividad. Son diferentes los colectivos que están detrás de una Ley de Culturas. Por eso es que se estableció que desde la denominación sea culturas en plural, porque de otra manera pues se estaba haciendo una ley dependiendo del sector que la proponga. Entonces, ojalá sea este año el de la Ley de Culturas. Me parece que es una deuda que sí la podemos saldar, pero ojalá todas estas que han sido anunciadas como leyes prioritarias, pues tengamos la capacidad, la responsabilidad suficiente para atarlas a objetivos nacionales. Ese es el sentido de cada una de las leyes. Le quiero plantear dos temas que son complejos, que son duros, polémicos, controversiales: herencias y plusvalía. El año anterior, el presidente de la República envió a la función legislativa 2 proyectos vinculados con ese tema, herencias y plusvalía, que fueron retirados temporalmente para dar paso al diálogo social por la equidad y la justicia social. Sin embargo, aquí en la Asamblea Nacional hay 2 insumos que podrían servir para alimentar ese debate. El uno, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que claramente contiene un capítulo vinculado a plusvalía. No es el proyecto que envió el señor presidente de la República el año pasado y lo retiró, pero hay esa ley que contiene aspectos vinculados a la plusvalía. Y el otro tiene que ver con este proyecto de ley para combatir la elusión en el pago del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, que básicamente se encarga de controlar, de regular los fideicomisos, que es una manera de eludir el pago de ese tributo, pero que no implica una modificación de la tasa. ¿Por qué le hago esta referencia? Estos 2 temas sí están en la Asamblea Nacional, pero no hay certeza sobre si el Ejecutivo va a insistir en los proyectos que originalmente envió a mediados del año 2015 a la función legislativa. ¿Cómo se va a procesar aquello? ¿Hay todavía posibilidades de que los 2 otros proyectos que no han sido reenviados efectivamente vuelvan al trámite de la legislatura o no? El presidente podría volver a plantearlos de manera específica. Podría, exactamente, sí. Por eso mi pregunta. Y tendría que venir solamente de la procedencia, tendría que ser únicamente el Ejecutivo, porque son cuestiones económicas. Al tratarse de temas tributarios, es la única vía que establece la Constitución, solamente es potestad del Ejecutivo. Nosotros aquí pues le damos el trámite, pero la iniciativa es del presidente de la República. Hace un momento concluyó la sesión de régimen económico. Estamos tratando allí esta ley, la que precisamente tiene que ver con el cerrar todas las ventanas con las que se ha eludido históricamente el pago del impuesto a la herencia. Impuesto a la herencia tiene el Ecuador algunas décadas, no era nada nuevo. Debatimos nuevamente eso en el año 2007, cuando en Montecristi discutíamos este tema del nuevo régimen tributario, una ley de equidad tributaria, como se llamó en ese momento. Volvió a discutirse este tema en el año 2015, ¿no? Con todas las derivaciones que conocemos en el Ecuador. Retiró el presidente de manera temporal, además con un anuncio. Esperaba el ejemplo con el que le atormentaron al país, le angustiaron al país, diciendo que era un impuesto contra la clase media y contra la clase económicamente más débil, ¿sí? Estamos a la espera de esos ejemplos. No ha habido quien rebata ese tema de que en todo el mundo la acumulación de la riqueza es una cancelación del futuro de la humanidad.
De manera que ahora el presidente podría volver a presentarla, eso pues hará él el análisis que corresponda para saber en qué fecha la presenta. Pero no consta en este momento en la agenda. No, lo que se ha presentado es de manera específica el cierre de las ventanas con las cuales se eludía el pago del impuesto a la renta. Que no es lo mismo que aquel proyecto de impuesto a la herencia original. Exactamente. Es diferente, porque aquí se establece únicamente las modificaciones en lo que tiene que ver con fideicomisos y con fundaciones. No está mal constituir fideicomisos o constituir fundaciones. Lo que está mal es utilizarlas de manera tramposa contra el Estado para no pagar los impuestos. Esa es la discusión que tenemos en este momento en la comisión. Doctora, pero a su juicio y políticamente hablando, ¿cuán pertinente sería que el Ejecutivo remita nuevamente estos proyectos a la Asamblea? Y pregunto esto porque en su momento este trámite de estas iniciativas derivó en una serie de protestas, sectores de la oposición lo utilizaron precisamente para cuestionar al gobierno, hubo manifestaciones y demás, pese a que se aclaró que ninguna de estas dos iniciativas implicaban nuevos impuestos ni nada por el estilo. Cuando el presidente supo reconocer un par de errores o de equivocaciones, primero que había que allanar el camino para que una ley de este tipo sea comprendida por la gente, no en el sentido de que van por tu herencia o atentan contra la familia, sino lo que significa en América Latina, en el mundo, en América Latina y particularmente en el Ecuador, lo que significa la acumulación. El valor que debe tener una herencia tiene que ser mayor que el valor que debe tener el trabajo. Es decir, todas esas reflexiones debían haberse presentado con anticipación a la ley. Entonces, no siempre tenemos todas las iniciativas en cuanto a comunicación y me parece que sobre eso pues el presidente fue el primero en reconocer. Luego, lo otro, al establecer, en ese momento fueron $35.000 como base, sobre la cual se empezaba a pagar el impuesto a la herencia que corresponda de acuerdo a una tabla. Tal vez había que discutir si es que lo más efectivo era disminuir lo vigente, que estaba alrededor de 68.800, casi 70.000. Si lo acertado era disminuir esa base. ¿Eso era lo más adecuado o más bien teníamos que dar otros mensajes a partir de la base que en ese momento estaba de $68.000, ¿no? Sobre eso es que la discusión ahora puede presentarse de otra manera. La cifra que pongamos como base, ¿sí? El tema de los negocios familiares, sobre eso pues me parece importante recordar algunas observaciones que planteaban los que han sostenido la economía de este país, no son los grandes capitales, los que vienen de fuera, son los chiquitos. La economía popular y solidaria. Exacto, entonces ellos decían en torno a nuestros negocios, que en 98% son familiares, hace falta tener algunas precauciones. Yo estoy de acuerdo con eso, Sin embargo, ellos apoyaban el impuesto, teniendo presente cuál era la situación de los negocios en marcha. Entonces eso es algo que también, en caso de que el presidente vuelva a presentar esta ley, pues será algo que tenga presente, que tenga en cuenta. Pero daría la impresión de que esas dos palabritas, herencias y plusvalía, como que se convirtieron en malas palabras por aquello que ocurrió. Exactamente, por aquello que ocurrió a mediados del año anterior. Y es decir, ahora, por ejemplo, voy a citar más o menos lo que publicó esta tarde justamente el portal web de Diario El Universo, donde confirman la agenda legislativa, hablan de las 36 leyes, pero incluyen el tema de la ley de herencias. El titular decía, también se va a debatir la ley de herencias. Por eso le hice la inquietud para aclarar un poquito qué es lo que se va a debatir ahora, porque no sabemos si el Ejecutivo efectivamente va a reenviar el proyecto que retiró el año anterior. Ojalá este año podamos curarnos del espanto de la prensa malintencionada. Pero usted cree que sea posible que nos curemos del espanto. Pero tengo que creer en eso, no abandono esa lucha. Uno pensaría que en este caso el daño está hecho, doctora. Sí, pero creo que también la gente ha tranquilizado ya los mensajes después de saber que las enmiendas finalmente fueron aprobadas. Hoy día me hacían una entrevista telefónica y me decían, pero ya pues los beneficios de las enmiendas, veamos con qué celeridad cree la gente o creía el periodista en este caso que pueden implementarse los beneficios de las enmiendas. Entonces allí más bien mi contrapregunta fue la militarización de las calles. ¿A eso se está refiriendo ustedes que dijeron que a partir de la aprobación de las enmiendas militarizaríamos las ciudades? Ya encontró esa militarización, o sea, ya puede constatar, verificar, ya tiene fe en lo que significaba la participación de las Fuerzas Armadas en tareas complementarias para la seguridad nacional. Entonces, me parece que hay que seguir intentando y hay que seguir discutiendo de los diálogos que a mí me parece una jornada linda, que ojalá otros partidos, otros movimientos políticos
pudieran implementar. Ojalá los medios de comunicación, los grandotes, les hicieran ese mismo llamado de atención. ¿Cómo construyen ustedes sus propuestas de ley? ¿A quiénes acuden? ¿Quiénes les dicen? Se reúnen con las cámaras, pero también se reúnen con el pueblo, con las organizaciones de base. Solo se reúnen con la gente que piensa igual que el gobierno. Usted habrá escuchado seguramente esas críticas. Que no se escuchan, no escuchan ustedes o no se reúnen con los sectores críticos respecto del proyecto político de Alianza País. Ya, le recibimos, creo que más de 2 ocasiones al señor Guillermo en la Comisión de Enmiendas. Sí, ya, o sea, le recibimos. Llegó a decir lo mismo, un candidato, además, a oponerse a la posibilidad de la candidatura de la otra persona, del que podría resultar ganador, ¿no es cierto? Nosotros nos reunimos, discutimos, dialogamos. Ellos con quienes se reúnen, con quienes discuten, con quienes dialogan. Entonces, aquí me parece que el mejor ejercicio de la política, de cerca con la gente, de escuchar además. Había preocupación sobre este tema de herencias, de acuerdo, el presidente retiró la propuesta, pero lanzó un desafío, ¿sí?, que nadie ha podido cumplirle todavía. Retiro hasta que me demuestren con un ejemplo que eso le hace daño a la clase media, hasta que me demuestren que este ha sido un país de herederos, no de trabajadores, de herederos. Resulta que aquí, detrás de cada uno hay una inmensa fortuna por heredar, y entonces esa era razón suficiente para oponerse a una propuesta que clama, que levanta la bandera de la justicia social. Esa siempre fue una propuesta de Alianza País, no era nada nuevo. Siempre habíamos hablado de redistribuir la riqueza, de tener presente qué sociedad es la que estamos construyendo, qué debe pesar más, el mérito, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio o la herencia, el clan, la dinastía, el apellido. Sobre eso era la discusión. Me parece que el país sí se movilizó en torno a esa discusión. Me parece que se acabaron algunos cucos y que también del lado del gobierno pudimos escuchar las preocupaciones. Si 35.000 era una cifra muy baja, aunque casi nadie hereda, ya 35.000 eran muy poquitos, contados con los dedos de la mano. Pero si aún así disminuir la fracción que existía, disminuir, resultaba pues comprometedor, por utilizar algún término, resultaba angustiante para el país, pues bueno, entonces tener presente una nueva cifra. Sobre los negocios en marcha, una ley como esta, ¿le podía significar algún daño, alguna disminución de los ingresos, algún problema para esos negocios? Pues bueno, también entonces otro tema a revisar. Pero sobre los fideicomisos, sobre las fundaciones que se crean, que se constituyen para hacerle trampa al Estado, y cuando hablo del Estado, hablo de los más débiles económicamente. Entonces ahora hay que cerrar estas ventanas a través de las cuales los de siempre han estado acostumbrados a hacerle trampa, a jugar con mañas, en mala lid, contra el Estado y contra los más pobres del Ecuador. Doctora, usted ha señalado que ojalá este sea el año para curarse del espanto, y yo le consulto, ¿será posible o acaso eso no se vería un poco complicado tomando en cuenta 2 escenarios? Que este 2016 se ha dicho también será un año complicado económicamente, con dificultades como lo fue el 2015, y adicional a eso, a que el 2016 es un año preelectoral, estamos a puertas de un próximo proceso electoral en febrero del 2017. Ya es un año electoral. En definitiva, luego de inscritas las candidaturas y abierta la campaña, pues es en el 2016, al finales del 2016, donde se verá el año electoral que es, ¿no? Veremos, para que el presidente pues proponga las leyes, él hará como corresponde el balance económico necesario. Este es un año difícil económicamente. Sin embargo, no es un impuesto que sea recaudatorio, ¿sí? Y tanto no es recaudatorio que por eso mismo no perjudica ni afecta a las clases medias o a las clases económicas más débiles, ¿no? Es un impuesto cuyo fin es la redistribución, es más bien dar un mensaje, una señal política, pero sí es importante que en este mismo año visibilicemos lo que es Alianza País, para quién estaba constituyéndose, para quién quiere gobernar Alianza País, si para el puñado de poderosos herederos o para una mayoría de ecuatorianos, de ecuatorianas, del 98 y más, el 98% de una sociedad que no es heredera, ¿sí? Para quienes el pago de los impuestos tiene que darse como una herramienta que prioriza la justicia social, que permite que a los nadie, a los desposeídos, a los que les excluyeron de todo sistema de desarrollo,
para ellos darles los derechos, garantizarles aquello que les fue negado, continuar en un país que tiene más de 12.000 becarios en las mejores universidades del mundo, continuar en un país que tiene las mejores carreteras de América Latina, continuar en un país en donde las escuelas del milenio llegan a las comunidades más desprotegidas, a aquellas que fueron más excluidas, que estaban por fuera de cualquier sistema decente de educación. Entonces, ese es un debate que finalmente le dibuja la cara, le dibuja los sentimientos, los sentidos y los objetivos a un movimiento como el nuestro. Nosotros no tenemos vergüenza de decir que en el tema de los impuestos, en el tema de la tributación, vamos por la equidad tributaria. Preferimos los impuestos directos a los indirectos. Para otros es mucho más fácil subir el IVA. El IVA, por ejemplo, ¿no que lo pagamos todos Eso la es misma tasa. automático. Igual paga el millonario el 12% de IVA que paga el obrero, el del sueldo básico, el 12% de IVA. Y se supone que el impuesto a la Eso renta es el más facilito. redistributivo. Así es, el impuesto Y a la más. renta, al ser un impuesto directo, dependiendo de cuál es el patrimonio, dependiendo de cuáles son los ingresos, esos son impuestos que identifican el tipo de país que queremos y el movimiento político del que somos parte. Doctora, gracias por el tiempo. Gracias, un gusto. Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, compartiendo con nosotros su visión en torno a la definición de la Agenda Legislativa 2016.